Eso de necesitamos levantar líderes, hay que producirlos, eso no es cierto. Se requiere tiempo. Solo Dios da el crecimiento. Tú lo único que puedes hacer es plantar, sembrar, regar, pero el crecimiento no lo das tú, lo da Dios. Vamos, hermano. Vamos. Otra cosa que Lucas nos va a enseñar, y vamos a ir luego al libro yo quiero tomar hoy para enseñar el capítulo 1 del libro de los Hechos. Y mañana quiero enseñar el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y terminar el sábado con el capítulo 3 del libro de los Hechos. Y quiero que podamos tomar de estos capítulos y rescatar y ver todos los principios de cómo la iglesia vital se mueve, cómo debe moverse la iglesia, guiada por el Espíritu de Dios. Y no estamos hablando de calambres y nada de eso, no, estamos hablando de cómo ser guiado por Dios. No existe, según Lucas, estoy hablando y tomando lo que Lucas nos enseña en su libro, el libro de los Hechos, es que no existe autonombramiento, solo existe elección. Dios es el que escoge. En el ministerio no valen los ofrecidos, hermano. No valen los ofrecidos. Una señal característica de uno que es llamado es que no quiere primero. En realidad, la señal, una de las señales más evidentes de uno que ha sido llamado por Dios es que primero no quiere. Es una constante en la palabra de Dios. Es Dios quien convence. Es Dios quien elige. Es Dios quien llama. No existen autonombramientos. No hay nadie que se levante a sí mismo. No hay nadie quien pueda llamarse, mira, yo soy apóstol a partir de ahora, o yo soy pastor a partir de ahora. Eso no existe en la palabra de Dios. Sé que en este tiempo sí, pero allá no. En la palabra de Dios no. No estamos hablando de la palabra de Dios. No estamos hablando de la serie de costumbres y tradiciones que existen ahora, no. Estamos dejando que Lucas nos hable, ¿está bien? Así que Lucas nos va a decir que no existe autonombramiento, existe elección. Lo que nos va a mostrar Lucas es que en el llamado, en el ministerio, Dios es soberano. ¿Escuchó eso, hermano? En esto del ministerio, en esto del llamado, Dios es soberano. Lucas nos muestra que es Dios quien escoge. Dios es el que escoge. Dios es el que llama. No es una organización, una denominación, una persona, no. Dios es el que llama. Y Dios es el que prepara. No es el instituto bíblico, hermano, o el seminario bíblico. No, esos son herramientas dentro de toda la preparación. No es la única que Dios va a usar, pero es una de las herramientas o unas de las herramientas que Dios va a usar para prepararte. Pero ojo, Dios es el que prepara. Y te está preparando antes que ingreses en el instituto y te va a seguir preparando después que salgas, hermano. Porque la preparación del hombre de Dios nunca termina. Es permanente. Uno es aprendiz toda su vida. Dios prepara y es Dios quien envía. No es una denominación, no es una organización. Es Dios quien envía. Pero si Dios escoge, Dios llama, Dios prepara y Dios envía, es Él el que sostiene. Alabado sea Dios. La fuente
La fuente de los ingresos del hombre de Dios no son los diezmos. La fuente de ingresos del hombre de Dios no son las ofrendas. La fuente de nuestra provisión es Dios. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Si Él te ha llamado, Él te va a sostener, hermano. Vamos, hermano, los canales de provisión pueden secarse, pero la fuente permanece para siempre. Y Él hará que nuevos canales de provisión aparezcan. Gloria a Dios. Así que el pastor no tiene que manipular a la gente ni darles un sermón de 3 horas para que diezme. No, hermanito, hay que meterle la mano al bolsillo a la iglesia. Usted no tiene que estarle rogando a la gente que diezme, ni chantajeándolo de que le va a sacar de la membresía si no diezma. Usted no tiene que hacer eso, hermano. Usted tiene que confiar en Dios. Porque si Dios lo ha llamado, Dios lo va a sostener. Vamos, Dios lo va a sostener. Dios lo va a sostener. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Bueno, eso es todo lo que Lucas nos dice, nos va a enseñar ahí en su libro. Los Hechos, la tradición ha llamado al libro de los Hechos de los apóstoles. Bueno, ese título no es inspirado, hermano. No, es lo que la tradición ha hecho, ha llamado los Hechos de los apóstoles. Pero los hechos no son las obras de los apóstoles. La primera parte nos habla mucho con respecto a Pedro y la segunda nos habla sobre Pablo. Pero hay otras historias de otros personajes. Está Esteban, está Felipe, está Ananías, el que impuso manos sobre Pablo, y otros hombres de Dios que aparecen en el libro de los Hechos. Aunque hay 2 personajes que resaltan. Posiblemente usted diría que es más apropiado decir que en este libro están relatados los hechos de los apóstoles Pedro y Pablo. Pero no es así. No son las obras de Pedro y de Pablo, ni las obras de todos los apóstoles. Son los hechos del Señor resucitado, realizados por intermedio de su cuerpo sobre la tierra, la iglesia. Hermanos, la obra de Dios no ha sido comisionada a los apóstoles. La obra de Dios no ha sido comisionada a los profetas. La obra de Dios no ha sido comisionada a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. La obra de Dios ha sido comisionada a la iglesia del Dios viviente. Y estos ministerios han sido levantados para instruir, preparar, edificar a la iglesia, para que la iglesia cumpla su llamado. La iglesia no existe por causa de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros existen por causa de la iglesia. ¿Está escuchando? Ellos han sido levantados para servir a la iglesia. Ellos son llamados para ser siervos de la iglesia, esclavos de la iglesia, para servir a la iglesia, no para que se sirvan de ella. ¿Está escuchando? El apóstol Marcelino está de acuerdo conmigo, por si acaso. El apóstol Samuel Arbolé está de acuerdo conmigo. Están aquí por eso.